Ya estamos casi listos, Jorge. Dame un segundo. Dan como 20 segundos, por ahí, 30 segundos. Dale. ¿Listo, Roque? Ok. Okay. Bueno, creo que estamos listos para comenzar a transmitir. Buenas tardes, estimados amigos, colegas y amigos del Grupo Guía. En el día de hoy, martes 5 de enero de 2021, tenemos el honor y el placer pues, de tener como invitado a un colega amigo de la Universidad de Panamá. Estudiamos juntos y pues qué grata sorpresa de tenerte en el día de hoy pues como expositor de un tema que es muy interesante y de mucho interés para la sociedad panameña. Los alimentos para el cónyuge inocente a consecuencia del divorcio. Es un tema de familia y como todos sabemos pues la familia panameña en ciertas circunstancias se ve abocada a este tipo de procesos que el común de los colegas pues no manejan y tenemos a un experto en derecho de familia como es el licenciado Jorge León Barahona, ciudadano panameño, egresado a la Universidad de Panamá, capítulo honor Sigma Lambda, y quiero apuntar y agregar que también fue un destacado dirigente estudiantil, abogado litigante, socio fundador de ML Jurídico en el 2007, tiene una maestría en Derecho Procesal Penal, estudio de maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial, miembro del Colegio Nacional de Abogados, secretario y asesor de Fundación Mi Papá y tesorero de la ONG Youth Investigación y Formación. Colega y amigo, le voy a dar el micrófono, la palabra, y quiero decir, antes de que comiences, pues, que estamos en el Grupo Guía muy agradecidos de tu participación, de dedicarle un tiempo a la academia y de ser un abogado litigante con esa responsabilidad social que siempre te ha caracterizado y que nunca has dejado devolverle a la sociedad pues algo de lo que la Universidad de Panamá, como un egresado alma mater, pues siempre trata de devolver algo a la sociedad. Así es que, sin más preámbulos, Jorge, te doy la palabra. ¿Cómo no? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Roque. La verdad que es un honor tener una presentación de tu parte. Para que no saben, conozco a Roque Castroverde hace muchos años atrás. Tuve la oportunidad de ser su compañero de clases. Pues definitivamente, pues la vida hoy nos ha vuelto a poner en el mismo camino, Roque. Definitivamente que lo que hace el Grupo Guía es totalmente aplaudible, es totalmente rescatable el trabajo que han venido haciendo, sobre todo en esta época cuando estamos comenzando literalmente un nuevo año con muchas expectativas producto de lo difícil que fue para todos el año pasado. El Grupo Guía siempre nos ha dado la oportunidad y ha tenido esta iniciativa que debemos resaltar e invitar a todas las agrupaciones de juristas, ¿verdad? Académicos, ¿verdad? Docentes, pues a que
se motiven a hacer más actividades de este tipo, porque definitivamente que esto nos une como gremio, porque definitivamente que esto pues nos da esa esperanza, nos da esa fortaleza, esa solidaridad que necesitamos, sobre todo en estos tiempos pues de pandemia, sobre todo en estos tiempos de difícil situación económica en la que nos podemos encontrar, ¿no? La academia definitivamente siempre será esa puerta, esa alternativa para seguir adelante, y definitivamente pues como tú bien lo dijiste, Roque, lo que uno puede darle, lo poquito que uno le puede dar de vuelta a la sociedad, a la universidad, al país que tanto nos dio. Así que pues es para nosotros un honor participar en esta primera conferencia para nosotros en lo que va del año ya. Y pues sí, cuando conversaba con los amigos del grupo guía, decía que había un tema que me interesaba tocar, que producto de la serie de conferencias que hicimos el año pasado, entre ellas las que hicimos con Grupo Guía, donde tratábamos el tema de la pensión alimenticia en los tiempos de pandemia y demás, pues surgieron muchas dudas con respecto a este tema que es bien técnico, es un tema bastante particular, más enfocado propiamente a juristas y demás que litigan, ¿no? Y es los alimentos para el cónyuge inocente, perdón, a consecuencia del divorcio. Entonces, sin más preámbulos, Roque, arrancamos directamente con el tema. Okay. Antes de entrar, dígame. Sí, hazte una especie de, digamos, introducción de qué realmente se trata. ¿Es una pensión? ¿Es una contribución? Pero siempre tomando en cuenta que tiene que haber un divorcio. Se plantea de que se adquiere ese derecho una vez se decrete legalmente, judicialmente, un divorcio, y que al cónyuge infractor se le obliga, ¿no?, a pagar o a dar una pensión de alimentos a la cónyuge inocente o el cónyuge inocente. Así creo que es más o menos para que nos explique esa parte, porque la parte introductoria, pues para que la gente vaya entrando en el tema un poquito más, como digamos, más informado, porque algunos no son tan técnicos como no están en el derecho de familia, etcétera, como lo estás tú o puede que lo esté yo. Y yo quiero que las personas, pues los amigos y los colegas, pues se empapen del tema un poco más a profundidad. Sí, mira, Roque, efectivamente iba a comenzar por establecer que nuestro Código de la Familia establece lo que son mecanismos para dar por terminado el matrimonio. Entre ellos, pues tenemos lo que es la muerte, lo que es la nulidad y lo que es el divorcio, tal como lo dijiste. El divorcio, pues, que no es más que la disolución del vínculo matrimonial existente entre dos personas, producto, pues, de una sentencia judicial. Entonces, este divorcio, a su vez, nosotros, para fines docentes, para fines académicos, lo hemos clasificado en dos tipos de divorcio: el divorcio conflictivo y el divorcio por mutuo consentimiento o sin culpabilidad. ¿A qué me refiero? En el artículo 212 del Código de la Familia, nosotros vamos a encontrar lo que son las 12 causales, las 10 causales, perdón, de divorcio. Sin embargo, esas causales no están puestas allí simplemente por el antojo y por el capricho del legislador de ese entonces. Esas causales mantienen un orden específico en atención a la gravedad de la misma. Y esas primeras 8 causales, de la número 8, de la número 1 a la número 8, para la redundancia, nos hablan de una posibilidad de que resulte un cónyuge culpable. ¿Culpable de qué? De haber incurrido en esa causal y por ende de haber generado la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, cuando nosotros hablamos de el cónyuge culpable, definitivamente debemos ubicarnos en primer lugar, como lo dijiste, en un divorcio, la existencia de un divorcio. A diferencia de lo que tratamos el año pasado, por ejemplo, en la conferencia anterior, donde señalábamos la existencia de
la pensión alimenticia de cónyuge. Para esa pensión alimenticia debe existir el vínculo, debe estar casadas las personas. En este caso, es necesario no que las personas estén casadas, sino que estén casadas y luego hayan sido divorciadas y por ende que exista una sentencia que disuelva el vínculo. Pero más allá de eso, la sentencia debe haber condenado a un cónyuge culpable, estableciendo que el otro pues es inocente. Así las cosas, esto solamente se presenta en las primeras 8 causales que están establecidas en el artículo 212 del Código de la Familia. Porque la causal número 9, que es la separación de hecho por más de 2 años, aun cuando residan bajo el mismo techo, o la causal del mutuo consentimiento de los cónyuges, no generan culpabilidad. Es decir, que estas, llamémoslo así, hacen un empate, ¿no? No hay un cónyuge inocente y no hay un cónyuge culpable. Sin embargo, si nos vamos a las otras causales, por ejemplo, la causal 1, el atentar contra la vida de uno de los cónyuges, una causal 2, el trato cruel, una causal 3, relación sexual extramarital, y así sucesivamente, definitivamente que vamos a encontrar una situación, un hecho que generó la disolución, que generó la ruptura del vínculo matrimonial. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro aquí, Roque, que definitivamente tenemos que tener una sentencia de un divorcio con una declaratoria de culpabilidad. Y dicha sentencia debe estar debidamente ejecutoriada, es decir, que no le quepa recurso alguno, tomando en cuenta, ojo, que en la sentencia de divorcio es susceptible incluso del recurso extraordinario de casación civil, ¿no? Por ende, tenemos que tener todo esto en cuenta al momento de reclamar una pensión de cónyuge inocente o de cónyuge culpable, al final de cuentas, y ya veremos por qué. No sé si con eso aclaramos el tema, Roque, o si hay alguna otra inquietud con ese particular para avanzar. Yo creo que estamos bien para seguir avanzando. Muy buena la explicación. Yo entiendo y yo sé que los participantes también lo harán, que la parte introductoria era esencial para poder que ellos comprendan el resto de lo que tú vas a desarrollar en tu exposición. Así que yo creo que para conocimiento introductorio está excelente, así es que continúa, Jorge. Así es, Roque. Entonces, como dijimos anteriormente, se hace necesario establecer en la sentencia del divorcio con una causal que genere culpabilidad, pues quién es el cónyuge culpable y por ende quién tendrá derecho a la pensión de cónyuge inocente. Sin embargo, ustedes me preguntarán, Jorge, nosotros hemos revisado la ley 42 del 2012, su reforma del 2016, y no hemos encontrado, que es la ley de pensión alimenticia, y no hemos encontrado pues que se consagre esa pensión de cónyuge inocente, de cónyuge culpable, de la que tú estás hablando. Pues definitivamente están en lo cierto, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener bien claro, Roque, porque la pensión de cónyuge inocente y de cónyuge culpable no está regulada en la Ley General de Pensión Alimenticia. El derecho para tal, y vamos a tener para eso que prestarnos a la lectura específica del artículo 223 del Código de la Familia, nos indica lo siguiente. Y ojo, el análisis del artículo 223, el artículo que nosotros criticamos duramente, porque presenta unas particularidades que hacen difícil la ejecución de este derecho. Dice así, en la sentencia que declara el divorcio, puede el juez conceder una pensión alimenticia al cónyuge inocente a cargo del culpable. Esta pensión se calculará de modo que el cónyuge conserve la posición social que tenía durante el matrimonio y se revocará cuando deje de ser necesaria o cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias. Así es, Roque. En el artículo 223 del Código de la Familia, donde nosotros vamos a encontrar el fundamento jurídico de esta pensión alimenticia. Y de la lectura de la misma se colige que si yo, como apoderado judicial de una persona que solicita se decrete como cónyuge culpable a su cónyuge por la causal que sea, nosotros tenemos el derecho en ese mismo proceso de divorcio de solicitar la pensión. Sin embargo, la práctica es distinta.
la práctica dicta un poco de eso y ya veremos por qué. Y es que, en primer lugar, debemos que analizar el artículo 223, nos habla de que puede el juez conceder una pensión alimenticia, es decir, que puede hacerlo en la misma sentencia. En la práctica y en nuestra experiencia, nosotros sí hemos logrado observar sentencias de jueces seccionales de familia, que son los que ven divorcio, que decretan la pensión alimenticia al cónyuge culpable. Sin embargo, la mayoría de las veces, o la práctica tribunalicia, llamémoslo así, la costumbre de los juzgados es que dicha pensión no sea establecida propiamente en la sentencia de divorcio. Ojo, en ese aspecto nosotros estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque recordemos que el divorcio es un proceso de familia clasificado dentro de lo que son los procesos ordinarios de familia. Es decir, que llevan un procedimiento específico, procedimiento muy distinto al procedimiento especial de las pensiones alimenticias que está establecida hoy día inclusive en una ley distinta. Así la cosa, entonces, el hecho de que el juez seccional de familia, al momento de definir el divorcio, la culpabilidad, establezca también una pensión alimenticia, genera, a nuestra humilde opinión, pues una confusión y no le otorga al juzgado las herramientas suficientes para poder determinar esa pensión alimenticia de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el mismo artículo nos dice que esta pensión se calculará de modo que el cónyuge conserve la posición social que tenía durante el matrimonio. Para ello, a nuestro parecer, es necesario que se haga otro juicio o otra audiencia donde se pueda demostrar cuál era mi posición social al momento del matrimonio. Y es que, para ponernos prácticos, Roque, digamos, y disculpa que te utilice a ti de ejemplo, digamos que tú estás casado, tú quieres divorciarte porque tú consideras pues que tú estás siendo víctima de tratos crueles, tú entablas una demanda de divorcio y tú pides que tu cónyuge pues sea condenada como culpable por tratos crueles. Tú lo logras demostrar. En esta conferencia no vamos a entrar en la causal propiamente. Tú logras demostrar que en efecto tu esposa pues fue culpable de eso. Tú lo que haces con esa sentencia, con esa resolución, es que tú le pides al juez que la decrete a ella culpable del divorcio. Una vez esa resolución está debidamente ejecutoriada, entonces tú tienes la declaración que disuelve el vínculo y que debe ser inscrita en el registro civil. Porque recordemos que para que preste efectos el divorcio debe estar inscrito en el registro civil. Entonces, una vez tú has hecho ese procedimiento, tú puedes tomar la sentencia donde se declara la culpabilidad de tu ex esposa, porque ya están divorciados, y presentar un proceso de pensión alimenticia de cónyuge inocente, donde tú le solicitas al juez, ahora municipal, porque te fuiste al juez competente, que es el municipal, que establezca esta pensión. Tú vas a presentar entonces tus pruebas que reflejen cuál era tu nivel de vida al momento de el matrimonio, cómo era que tú vivías, y tú harás una pretensión en base a eso para que se te mantenga el nivel de vida, ¿no?, que tuviste durante el divorcio. Sin embargo, Roque, y tengo que ser bien honesto, a mí me parece que este artículo no es armónico ni siquiera con el Código de la Familia, cuando en su momento regulaba la pensión alimenticia, ni tampoco lo es con la Ley General de Pensión Alimenticia. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Este es un tema que doctrinalmente tiene mucha discusión y en la práctica pues genera mucho conflicto, genera mucho litigio. Y es que la misma te habla no solo de que la manera de determinar la pensión es el nivel de vida que yo tenía al momento de estar casado, sino que se revocará cuando deje de ser necesario o cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias. ¿Ok? ¿Cuándo deja de ser necesaria una pensión alimenticia? Te hago yo la pregunta. Técnicamente, pues, cuando el menor de edad cumple los 18 años, porque así lo dice la ley, y hasta los 25 porque terminó su carrera, porque así no lo establece la ley. Sin embargo, aquí tenemos una puerta abierta para que se establezca una pensión
alimenticia vitalicia por una culpabilidad en un divorcio. Entonces, estamos hablando de que es una especie de indemnización perpetua por haber incurrido en una causal de divorcio. Ni siquiera en los procesos penales, y metiéndome ya en lo que no es mi materia, y me corrige si me equivoco, tú estableces una indemnización perpetua. Tú estableces una cifra para una reparación del daño. Eso puede ser una cifra elevada, puede ser una cifra baja, puede ser lo que sea, pero una cifra definida. Tú puedes incluso definir el pago de esa cifra, de esa suma de indemnización en el término que la ley te prevé. Sin embargo, en materia de familia, estamos observando que esta pensión de cónyuge, y en el ejemplo que hablábamos, tú podrías en teoría pues tener solamente 2 años de matrimonio, por decirte algo, demandaste a tu esposa, la declararon culpable por trato cruel, ganaste la apelación, no casaron la sentencia, te fuiste donde el juez municipal, pusiste una pensión de cónyuge inocente y pasaron 20 años, 30 años, y la señora va a tener que seguirte pagando esa pensión. ¿Por qué? Porque técnicamente tú no te volviste a casar. Porque eso es lo que te dice. Cuando deje de ser necesario, que honestamente pues dice mucho, pero a la vez no dice nada. Y en verdad no dice nada. Y te dice que cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias. Pero ¿qué pasa si tú, Roque, y disculpa que te use, pero si tú contraes una nueva relación, pero tú nunca te casas? Exacto. ¿Qué pasa? Y vamos más allá, vamos más allá. Digamos que de repente, pues yo consigo un buen empleo, mejor que el que tenía, o me gano la lotería, o heredo, qué sé yo, X cantidad de dinero, y mejoro mi situación económica. Sin embargo, sigo usufructuando esa pensión de inocente porque la ley pues tiene ese vacío y no hay elementos o herramientas jurídicas que, bueno, tendría que la parte culpable actuar, solicitar una audiencia al juez municipal y decirle, bueno, señor juez, aquí están las pruebas de que el cónyuge inocente, pues, inclusive tiene una mejor nivel económico por esto y esto, y se ha incrementado tanto que yo solicito, pues, que esa pensión se me retire, no sea obligatoria, pues, ya que no es necesaria la misma para mantener el estatus, ya que la persona, ese cónyuge inocente, pues goza de una prosperidad económica mucho mejor que la que yo tengo. Y yo estoy todavía manteniendo. Es decir, no hay la no limitación en el tiempo de esa pensión, porque, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de la Caja de Seguro Social, cuando hay una pensión de viudez, son 5 años. Correcto. Que la persona, la viuda, la cónyuge sobreviviente, pues mantiene una pensión estimada en unos promedios que la Caja del Seguro lo da por 5 años. Entonces, sí sería bueno hacer un debate doctrinal de llenar ese vacío legal que existe, puesto que, digo, no es tan común este tipo de procesos, pero sí me parece que hay que legislar, hay que comenzar el debate para que la gente conozca el problema, porque no sería justo. Es verdad lo que tú mencionas muy puntualmente. ¿Y qué sucede cuando la persona tenga que demostrar? ¿Tendrá los medios para demostrar? Hay que hacer todo un ejercicio investigativo de cuánto gana la persona. Y eso es difícil, Jorge. Eso es difícil dentro del común de la gente. O sea, mientras, si digamos, qué sé yo no tengo tantos recursos, tendría que conseguir un abogado, un investigador, alguien que haga toda esa gestión para poder demostrar que el cónyuge inocente, pues, tiene una mejor situación económica que la propia, que la que yo tengo. Yo soy el que estoy pagando
digamos, la pensión de culpable. Pues. Así es que yo pienso que por ahí habría que ir pensando en ese tema, cómo se podría resolver de alguna forma ese vacío legal que existe. No sé si tú tienes otra idea por ahí para complementar. Allá vamos, mira. Cuando el cliente llega a nuestro despacho y nos pide pues, que quiere divorciarse, nos solicita que quiere divorciarse, uno generalmente le pregunta cuáles son los motivos, ¿no? del divorcio. Uno le pregunta los motivos porque en el fondo, o por lo menos yo, lo que necesito saber es cuál es la intención, cuál es la aspiración, cuál es la pretensión de la persona con el divorcio. Entonces, los colegas debemos tener presente que el divorcio, a mi parecer, en la República de Panamá, con la legislación que tenemos hoy, 5 de enero de 2021, solamente puede generar, y digo puede, 3 efectos jurídicos, 2 de índole económico y 1 relativo al estatuto personal de la persona. Y es que el divorcio, la sentencia de divorcio, 1, disuelve el vínculo matrimonial. Si lo que yo quiero solamente es estar soltero y que mi esposa pues también esté soltera porque se dieron situaciones, sean cuales sean, donde no pudimos pues lastimosamente mantener la armonía, pues el divorcio objetivamente resulta un remedio que le pone fin jurídicamente al matrimonio. Y la separación, lastimosamente, si no es de común acuerdo, no puede estar exenta de una declaratoria de culpabilidad. Porque cuando uno de los esposos toma la decisión de alejarse, de dejar de cohabitar con su consorte, de entablar una relación con otra persona fuera del matrimonio, pues definitivamente que esa persona es la que está buscando la ruptura de manera traumática del vínculo matrimonial. Y eso es lo que genera uno de los efectos de índole económica que mencionábamos del divorcio, que es la culpabilidad, porque dicha culpabilidad genera a su vez la posibilidad del establecimiento de una pensión de cónyuge inocente a cambio del cónyuge culpable. Y la tercera repercusión, segunda de índole económico, sería la diferenciación que se hace en nuestro código también en materia de liquidación del régimen económico matrimonial, cuando te establece que el cónyuge culpable no tiene derecho a participar en las ganancias del cónyuge inocente. Entonces, para recapitular este punto, la pensión de cónyuge culpable y de cónyuge inocente generada, o la pensión generada por la culpabilidad del divorcio, pues definitivamente a nuestro parecer es una pensión que debe existir, porque si yo fui el causante de mi divorcio, yo debo asumir las consecuencias de mi omisión o de mis acciones dentro del divorcio. Pero estas consecuencias y esta reparación a favor de la otra persona que sí cumplió con sus deberes de cónyuge no puede ser perpetua, no puede ser de por vida. Debe tener un límite, debe tener una medida. Es más, si hoy día un cliente me llama para que yo establezca interponga una pensión de cónyuge inocente, yo tengo que agarrar la sentencia del divorcio que hablamos en un principio y adecuar eso y presentarlo ante un juez municipal y, como tú bien explicaste, hacer entonces un proceso de pensión alimenticia como los que conocemos a favor de los niños, a favor de los discapacitados, donde yo voy a tener al final que regirme bajo esas reglas y al final pues probar cuál era el estatus de vida de la persona cuando estaba casada, para que se establezca una pensión que técnicamente va a ser para siempre, salvo que la persona se case nuevamente. Entonces sí, definitivamente que consideramos que debe haber un cambio en cuanto a la regulación propia de esta materia.
no se equivoquen, no nos equivoquemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la existencia de la pensión de culpabilidad en el divorcio, pero la misma debe tener límites, la misma debe tener Exacto, yo parámetros, también. la misma debe ser Por lo menos justa. Roque, ¿y por qué la misma debe ser justa? Porque dejar a la interpretación del juez cuál era la posición o el estatus social del cónyuge que el cónyuge mantuvo durante el matrimonio es una cuestión de hecho. Entonces, es un tema bastante, digámoslo así, ambiguo y que genera, a nuestro parecer, muchísimas confusiones. De hecho, nosotros tenemos conocimiento en la práctica de jueces municipales que te pueden negar directamente esta pensión porque son del criterio que no es necesaria. Mira, y vamos a la otra cara de la moneda, porque son del criterio que no es necesaria porque la persona, digamos, está trabajando, como tú bien dijiste, tiene una mejor situación económica, le fue bien. Entonces no es necesaria. Sin embargo, también tenemos conocimiento de pronunciamiento de tribunales de consulta y apelaciones en materia de familia, donde revocan esos fallos y te establecen entonces que la pensión prácticamente es perpetua, es vitalicia, porque la persona simplemente no se ha casado. Entonces es un tema que yo siento que debe ser regulado, ¿no? Porque el 223 del Código de la Familia no resulta armónico, con el propio Código de la Familia ni con la ley de pensión alimenticia, dejando un proceso prácticamente abierto, ¿no? Ojo, Roque, ojo, no habrá que el colega que quiera pegarse un más a la norma y decirme, no, Jorge, pero tú estás equivocado, porque aquí dice que en la sentencia que declara el divorcio puede el juez conceder una pensión alimenticia. Entonces, ese abogado me va a decir a mí que el juez, perdón, seccional, porque recuerden que el juez seccional es el que decreta el divorcio, debe también hacer dentro de su proceso de divorcio un mini proceso de pensión para entonces pronunciarse. Ojo, y digamos que se hace, porque en otros países se hace más o menos así, en países donde vemos todo en un solo proceso. Pero me hago yo la pregunta, entonces, ¿cómo hago yo en un proceso de divorcio que se estableció una pensión alimenticia de cónyuge inocente para dejarla sin efecto si se supone que el proceso de divorcio sí hace tránsito a cosa juzgada, a diferencia del proceso de alimento, porque el proceso de alimento no hace tránsito a cosa juzgada y yo puedo reabrirlo y revisarlo? ¿Cómo se haría en un proceso de divorcio? Exacto. Porque una vez el divorcio baja de casación, que es lo más alto que podía llegar, y se inscribe la sentencia en el registro civil, el proceso, el expediente literalmente, Roque, se va para el archivo. Entonces, ¿tú qué haces? Tú no puedes legalmente reabrir ese proceso. ¿Y por qué entro en este debate? Porque con los años de experiencia nos hemos encontrado con colegas que insisten en exigirle al juez que haga el pronunciamiento de la pensión de la culpabilidad dentro del mismo divorcio. Ojo, técnicamente sí es posible, porque el artículo está mal. Entonces sí es posible hacerlo, pero desde un punto de vista práctico, inclusive en beneficio de su cliente, no lo es, porque estaríamos entrando en una competencia, inclusive por ley distinta. Recordemos que las pensiones alimenticias lo ven jueces municipales que tienen ya la expertise en esa materia y que se manejan con el equipo y el caudal probatorio correspondiente, a diferencia del juez seccional que puede haber tenido la experiencia, pero ahora está centrado en la pretensión de disolver el vínculo. Sí, no sé si me explico, Roque. Sí, sí, exacto, yo te entiendo bien, pero digo, ahí el tema sería, si la norma se modifica, tendría que ver ambos extremos, ¿no? Para que sea justa, como tú estabas hablando. Yo estoy de acuerdo, igual que tú, que no puede ser perpetua, debe ser, digamos, cumplir las expectativas de una especie de indemnización hacia el cónyuge inocente, pero no puede ser extendida en el tiempo, porque
Ni siquiera en materia penal tenemos ninguna, ningún castigo, ni ninguna sentencia que tenga ese rango prácticamente perpetuo, hasta de por vida. Y yo hacía mención al caso de las pensiones por viudez que extiende la Caja del Seguro Social, que podría ser un ejemplo, un marco de referencia solamente, porque hay que generar debate, hay que poner en la palestra pública digamos, paradoja, esta incongruencia o choque de normas o vacío legal, todo ese tema, porque al final las pensiones alimenticias no hacen no hacen tránsito a cosas juzgadas. Sin embargo, el divorcio sí. Entonces, ¿cómo embonamos estas dos situaciones que jurídicamente son antagónicas, pues? ¿Cómo encuadramos algo redondo en una forma cuadrada? Pero sí se puede ir viendo la forma en el cual podemos, digamos, darle una solución a nuestro cliente, porque mi cliente dice, ok, yo fui declarado cónyuge culpable, pero yo he tratado y ahora mismo yo estoy en una situación muy económica precaria. Me están obligando a seguir dándole la pensión de cónyuge inocente y ella o él, pues, goza de una mejor situación económica y que realmente no la necesita. No es que no la merezca, pero que en ese momento yo estoy, o sea, necesitando lo poco que estoy dando a la pensión. Así que hay que buscar un balance, Jorge. Yo creo que es un balance quizás más del lado humano, del lado social, que del lado doctrinal, porque también doctrinal tiene su parte, pero es bueno generar este tipo de debates que, digamos, en muy pocos lugares o podios o centros ¿cómo se llama? Seminarios y congresos, casi nunca se debate este tema. Y este tema, por eso es que nosotros en el grupo guía estamos buscando y siempre buscamos temas que favorezcan el debate, el conocimiento, la academia, y que nosotros, pues, con la ayuda de expertos como tú, expositores que conocen la materia y que tienen digamos, esa iniciativa de poder contribuir a resolver un tema social, un tema jurídico, pero que sí que al final puede incidir pues en un tema de justicia, que es lo que al final pues queremos que sea justa, no queremos quitarle la pensión, pero tampoco que sea, eh, digamos, contraria a los derechos humanos, porque ningún castigo debe ser eterno, o sea, de por vida, pues la Constitución panameña así nos lo manifiesta. Eh, no existe pena de muerte ni castigos eternos. O sea, todo tiene un límite y hay que ver la proporcionalidad de esa pensión dentro y en el espacio, en la esfera del tiempo. Así es que yo sé que tú has dado en un buen tema y este es un tema pues que el grupo guía a través de tu persona hemos tratado de darle unas luces. Yo sé que hay mucha gente que tiene esa capacidad para hacer cambios. No seremos nosotros, serán los legisladores o los magistrados, pero sí hay que poner en el tapete dentro de la contribución que podamos humildemente hacer. Y yo sé que tú haces igual el esfuerzo. Nosotros dedicamos el tiempo, tenemos compromisos, pero dedicamos el tiempo para contribuir al conocimiento y a la solución de los problemas sociales, jurídicos en nuestra medida. Así que
Te doy la palabra nuevamente para ver si tienes alguna otra, digamos, algún otro ángulo que quieras ver sobre este mismo tema para ya ir dándole. Para, para más que nada recapitular, Roque, Uh-huh. y para dejar claro este tema, pues que sé que podrá ser consultado en la página de Grupo Guía, dejar claro pues que una vez decretada la culpabilidad en el divorcio, pues surge el derecho de esa persona inocente de exigirle o de reclamarle una pensión alimenticia al cónyuge culpable. Eso definitivamente queda así. Dos, que el fundamento jurídico de dicha obligación antes expuesta lo encontramos en el 223 del Código de la Familia, en donde se establece pues cómo o la forma del establecimiento de dicha pensión alimenticia, y que luego, una vez establecido ese derecho, nos debemos, como dijiste, embonar en un proceso de pensión alimenticia, ¿no? Y utilizar todas las herramientas que nos provee la ley 42 en materia de alimentos para entonces que sea establecida dicha pensión alimenticia. Una prueba que no puede faltar, definitivamente, pues la copia autenticada de la resolución que decreta la disolución del vínculo y que decreta la culpabilidad, la inscripción de dicha sentencia con que la podemos probar con un certificado del registro civil. Y pues como tú bien dijiste anteriormente, lo otro pues será probar mi capacidad económica y probar el nivel de vida que yo tenía al momento del matrimonio, ¿no? Para que el juez entonces establezca dicha pensión. Si me Okay. preguntan Uh-huh. recomendaciones, disculpa Roque, las recomendaciones van más que nada dirigidas a ahora, bueno, antes de la pandemia, de hecho, se estaba dando ya un movimiento de reforma al Código de la Familia, revisiones a artículos del Código de la Familia, pues esto podemos revisarlo, esto podemos analizarlo y hacerlo mejor. A final de cuentas, este tipo de conferencias van dirigidas a personas como tú y como todos los que nos están escuchando, pues que luchan por un mundo más justo y que sabemos que de una u otra forma harán su aporte para realizar los cambios correspondientes en esta materia y tener pues una verdadera justicia y pues en efecto que sea una regulación clara y que sea armónica con el resto de la legislación en materia de familia, ¿no? Así que Jorge, eso sería todo para sí, cerrar. ahí Dime, me Roque. hicieron una pregunta, Jorge, me hicieron una pregunta en Facebook. Me dice, bueno, en realidad me lo mandaron fue por WhatsApp. Eh, digamos puntualmente, ella quiere saber eh, qué elementos de conocimiento, de convicción se le presentan al juez municipal para demostrar ese estatus que la persona tenía, el cónyuge inocente tenía al momento del divorcio. Es decir, cuáles son pruebas documentales o testimoniales, ya sea, digamos, qué sé yo, por decirte algo, lugar de residencia. Si yo residía, por ejemplo, en un área eh, Punta Pacífica o Punta Paitilla o Costa del Este. Y bueno, de repente, pues yo tenía un estatus de vida y una residencia en un área, digamos, pudiente. Eh, y yo, pues, solicito que me mantengan ese tipo de estatus social que tenía antes, que por supuesto es oneroso, pero yo necesito demostrar eso. O sea, la joven me señala que necesito aportar mis cuentas bancarias o lo que yo manejaba, la tarjeta de crédito, que si vivía, demostrar dónde yo residía. O sea, ¿cuáles son los elementos que yo debería aportar
cuando esté frente al juez municipal en la audiencia de la pensión de cónyuge inocente. Más o menos así me la... No, excelente pregunta, Roque, y más o menos la respondiste, porque lo que hay que demostrar efectivamente era el nivel de vida que yo tenía al momento del matrimonio, ¿no? Eso se puede demostrar con trabajo social que se haya hecho en procesos anteriores al de pensión alimenticia de cónyuge culpable. Eso se puede demostrar, como dijiste, con cuentas bancarias y sus extractos de años anteriores. Eso lo podemos demostrar, por decirte algo, con un movimiento migratorio de una persona donde tú reflejas un sinfín de viajes que tenían de placer, producto de que había un poder adquisitivo pues enorme. ¿Sí me explico? Entonces, se puede probar también por medio de pruebas testimoniales, aunque objetivamente yo no soy dado a usar pruebas testimoniales en materia de pensión alimenticia. Creo que las matemáticas son un poco más frías y al final la pensión alimenticia es eso. Es matemática porque nos regimos por la regla de proporcionalidad, obviamente sin desapartarnos pues de el lado humano, que es lo más importante, ¿no? Pero sí, sería utilizar pues todos esos elementos documentales, fotografía, recuerdos, que prueben el nivel de vida que yo tenía cuando vivía con mi esposa versus el nivel de vida que tengo hoy. Como tú bien dijiste, yo cuando vivía con ella, residíamos en una vivienda pues onerosa de cierto área exclusiva de Panamá y hoy día pues me he tenido que mudar a un apartamento más humilde. Pues ahí se ve el cambio, el nivel de vida y en teoría si ella fuera culpable pues ella tendrá que mantener ese mismo nivel de vida. Situación que, vuelvo y repito, es bastante difícil, es bastante ambigua y es producto de la misma redacción del artículo, si te das cuenta. Entonces, porque aquí no nos habla propiamente de una proporcionalidad, como nos habla la ley 42. Entonces, sí, esas serían las pruebas que habría que aportar, ¿no? Sí, exacto, porque si nos remitimos a lo que es la ley de pensión alimenticia, habla de un porcentaje del ingreso que la persona tiene para dedicársela a pagar esa pensión. Es decir, hay una proporcionalidad, porque tampoco es dado de que la persona digamos, exceda esa proporción eh, con el resultado de que la persona va a bajar su nivel de vida, a bajar su nivel de digamos, económico, teniendo otras responsabilidades también. Es decir, se establece ese principio de proporcionalidad que esta ley parece, por lo menos desde el punto de vista que lo hemos analizado, No lo toma en cuenta. exacto. Así es Ahora, en que... la práctica y para actuar en lealtad y en buena fe, en nuestra experiencia al menos, los jueces sí lo hacen, porque no les queda de otra que aplicar pues, el procedimiento, al no existir un procedimiento definido para esto, pues aplican por analogía el procedimiento de una pensión alimenticia de la ley 42 y al final terminaremos haciendo este ejercicio. Y en eso uno tiene que ser justo y reconocer porque que ahí sí observamos que la lógica jurídica de nuestros jueces pues es bien aplicada, muy bien aplicada y por lo menos en nuestra experiencia se ha manejado de esta manera. Sin embargo, pues definitivamente hay que hacer cambios, hay que hacer modificaciones a la ley y entonces no tener que llegar a estos puntos de interpretación y de debate, ¿no? Sino simplemente buscar lo que es de mayor provecho para la sociedad panameña en este caso. Así es, Jorge. Bueno, creo que hemos cumplido dentro de los parámetros que nos habíamos establecido, pues de darle un enfoque bastante, digamos, académico, doctrinal a un tema, digamos, bastante técnico, jurídico, pero que tiene una incidencia social, digamos, bastante importante
dentro de lo que es esa esfera que llamamos el derecho de familia. Tal vez tengamos otros temas más adelante. Yo sé que podemos contar contigo en próximos programas con otros temas muy importantes, porque siempre tratamos de buscar temas de interés, con contenido que podamos aportar un granito, aunque sea, a contribuir a que esta sociedad pues mejore y a favor de la paz social, porque al final eso es lo que queremos. Nosotros queremos una cultura de paz, pero todo eso tiene que venir de la mano de digamos, de las reglas justas, de las leyes y de los procedimientos que tengan para desarrollar esas normas. Y yo creo que poco a poco, pues, vamos haciendo academia, vamos haciendo ese ejercicio. Quizás, por ejemplo, yo siempre digo y sostengo que nosotros podemos estar en otras cosas, pero nosotros tenemos un compromiso, digamos, profesional, Claro. social, y yo sé que tú eres una persona y te conozco de hace más de 20 años, tu vocación de ese desprendimiento que tú tienes para las causas sociales y todo ese tema, pues me enorgullece grandemente tenerte como expositor, y esperemos pues que en la próxima ocasión tengamos la oportunidad de que expongas otro tema tan importante y tan, eh, digamos, palpitante como el que tuvimos el placer de escucharte el día de hoy. Inclusive, Disculpa, yo no me puedo ir sin antes reiterar mi agradecimiento a ti, a la directiva del Grupo Guía, ¿no? Por la oportunidad y pues definitivamente estamos prestos para cualquier orden, cualquier apoyo que podamos hacerle a los colegas, pues con muchísimo gusto siempre vamos a estar aquí. Cuídense mucho, Roque, tenemos que cuidarnos, todavía no hemos terminado el problema de la pandemia, así que nos toca ser conscientes y sobre todo como abogados ser también ejemplo para con la sociedad. así mismo es. Te agradecemos infinitamente tu tiempo y bueno, más adelante tendremos otra información. Yo sé que eh, vamos a dar un taller seminario eh, bastante, digamos, lo que decimos un seminario taller con unos expositores eh, muy relevantes, magistrados del Tribunal de Apelaciones y otros más que próximamente pues les daré más información, y les invito a los participantes y oyentes a que busquen en la página de Facebook del Grupo Guía para que tengan mayor información sobre ese seminario de taller. Ahora mismo no tengo la información a mano y como no quiero extenderme más, yo sé que como todos los colegas, pues siempre tenemos nuestros compromisos y tenemos que atenderlos también. Así que Jorge, yo te agradezco a todos los participantes, a los colegas y amigos del Grupo Viva, les damos las gracias por toda la participación de cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo Guía Jurídico. El día de mañana tendremos otra exposición que estará siendo anunciada en la página del Grupo Guía. Así es que, Jorge, saludos, buenas tardes y Gracias. gracias por todo, Jorge. Cuídate, Roque. Saludos, Saludos a gracias a ti. todos. Hasta luego. Hasta luego.